Un encuentro casual en el mercado lo cambió todo. Con solo una mirada un instante breve, Truong se vio obligado a enfrentarse al pasado que pensaba haber enterrado. ¿Cómo podría olvidar los dulces recuerdos de la familia las tardes junto a Thieu Nu y Dui? Esos días los dejó atrás buscando lo que creía que lo haría más feliz. Pero ahora, al encontrarse frente a Dui, un niño que sin querer revivió el dolor y los remordimientos, Truong no pudo permanecer indiferente. Al día siguiente no podía dejar de pensar en aquel encuentro. Demasiadas emociones a flor de piel, demasiadas preguntas sin respuesta. ¿Sería posible reconstruir todo desde cero? Thieu Nu y Dui seguirían esperándolo. ¿Tendría el valor suficiente para buscar lo que había perdido Truong? No podía vivir más con el arrepentimiento. Con una decisión audaz, decidió recuperar a la pequeña familia que había perdido. Un viaje de búsqueda no solo de reencuentro, sino también de enfrentarse a sí mismo, a los errores cometidos y a las esperanzas frágiles. Pero, ¿sería el pasado capaz de regresar como él lo deseaba? ¿O todo ya estaría irremediablemente perdido? Sin embargo, cuando Truong encontró a Dui y Thieu Nu, nada fue tan sencillo como había imaginado. Las emociones y las relaciones no se pueden sanar fácilmente solo con palabras. Y entonces, en ese momento de reencuentro, esa familia tendría que enfrentar una verdad dolorosa que Truong no esperaba. ¿Serían capaces de superar la barrera del tiempo y los sentimientos? ¿O todo quedaría irremediablemente roto? Acompáñanos en la historia de Truong Dui y Thieu Nu para descubrir si esta pequeña familia podrá encontrar la felicidad nuevamente o si solo quedarán fragmentos que no se podrán volver a unir. El mercado rural en la madrugada, cuando los primeros rayos del sol comienzan a iluminar la calle, es una pintura viva llena de sonidos. Las voces de los vendedores invitando a los compradores, el ruido de las carretas de verduras, el llamado de las madres llamando a sus hijos, todo se mezcla creando un ambiente bullicioso y familiar. El aire fresco y el olor a tierra parecen empaparse en cada paso de los transeúntes. Dui, un niño pequeño, camina entre la multitud, sosteniendo una cesta ligera como si quisiera recoger los momentos sencillos de la vida. Sus ojos claros siguen siendo inocentes, pero cada paso lleva consigo una emoción muy especial. Mientras camina por el puesto de verduras, Dui de repente se detiene. Su mirada se encuentra con un rostro familiar en la multitud. Truong, alguien que había conocido antes, está allí en silencio como una sombra del pasado lejano. Una sensación de sorpresa invade a Dui. Extrañamente no puede entender por qué la imagen de Truong le provoca esa sensación de familiaridad, aunque hacía tiempo que no se veían. Sus ojos se iluminan con un poco de timidez y vacilación, pero su corazón late un poco más rápido. En medio del bullicio del mercado, el tiempo parece detenerse, el ambiente se vuelve repentinamente silencioso. El niño y Truong, dos personas de mundos diferentes, se miran en ese momento, y todo se fusiona en una sensación extraña. Truong permanece allí, sus ojos no miran a Dui, sino que se pierden en un lugar lejano en el pasado. En su mirada hay una mezcla de nostalgia, como si todo se hubiera llevado el tiempo, pero de repente todo vuelve a él en una sola mirada, en un pequeño rostro frente a él. Los recuerdos viejos regresan como olas golpeando su corazón. Recuerda la familia, los días tranquilos junto a su madre con los seres queridos, pero luego todo pasó, todo se perdió. Una tristeza vaga y silenciosa se infiltra en el corazón de Truong, como una herida antigua que nunca se había tocado de repente duele. No puede explicar por qué un niño que nunca había conocido le hace revivir emociones que pensaba que ya habían dormido. Lo que Truong siente no es sorpresa, sino impotencia, vacío, una sensación de pérdida de esos días pasados. Dui, con la ingenuidad de la juventud, no sabe que en ese momento está reviviendo el dolor y los recuerdos que Truong había enterrado hace mucho. Solo siente una emoción difusa, una extraña conexión cuando mira el rostro de Truong.
Pero ¿sabrá él que en realidad ha sacado a ese hombre de los recuerdos y el sufrimiento que él pensaba que ya había dejado atrás? Y así, en ese silencio, entre el bullicio del mercado rural, dos personas se encuentran nuevamente, cada una con sus propias historias, con heridas silenciosas que solo el tiempo puede sanar. Al salir del mercado, Truong sintió como si su corazón estuviera atado por una sensación extraña e indescriptible. Las imágenes de Dui, el niño que acababa de encontrar, seguían dando vueltas en su mente como un llamado silencioso que no podía rechazar. Se preguntaba por qué sentía una conexión tan fuerte, a pesar de que solo había sido un encuentro fugaz. Era como si Dui no solo fuera una persona conocida, sino una parte olvidada de su pasado. Truong no podía liberarse de la sensación de su vida que había pasado. Pensó en Thieu Nu, a quien había entregado todo su corazón, y las promesas de construir un futuro lleno de felicidad juntos. Esos recuerdos le llegaron de repente como si solo esperaran una oportunidad para resurgir. Thieu Nu, la mujer que había amado profundamente, la que había compartido con él tantos días felices, ahora solo era una sombra lejana. Las tardes juntos, su sonrisa, la calidez de su abrazo. Todo parecía haber pasado, y ahora solo quedaban recuerdos tristes que no podía borrar. De repente, Truong se dio cuenta de que durante tanto tiempo había olvidado una parte importante de su vida. Había perdido lo más valioso, las relaciones, los recuerdos que no podían volver. Pero en ese momento, Dui, ese niño, le hizo darse cuenta de algo que había estado ignorando todo este tiempo. Estaba viviendo en un mundo sin sentimientos genuinos, sin las conexiones que alguna vez tuvo. Truong no podía aceptar seguir viviendo en ese vacío. Necesitaba un cambio. Necesitaba hacer algo para salvar lo que había perdido. Con una determinación tan fuerte como una llama, se dijo a sí mismo: «No puedo dejar que mi vida siga así. Tengo que hacer algo». Y entonces una decisión inesperada llegó a él. Regresaría al mercado, buscaría a Dui y a Thieu Nu. Las personas que sentía podrían ayudarle a encontrar su verdadero yo. A la mañana siguiente, Truong se despertó temprano antes de que el sol saliera, cuando la primera luz del nuevo día aún era tenue en el aire. Se preparó mentalmente, sintiendo como si estuviera entrando en una batalla, no solo con los recuerdos, sino también con los miedos dentro de su corazón. Sabía que esta acción no sería fácil, pero era lo único que podría ayudarle a reconectar con lo que había perdido. Ya no tenía miedo. Aunque el pasado lo hubiera herido, aunque los recuerdos dolorosos lo rodearan, no dejaría que dominaran su vida. Esta acción, encontrar a Dui y a Thieu Nu, no era una decisión impulsiva, sino un paso lleno de significado para enfrentarse a lo que había pasado, para no seguir viviendo a la sombra de sí mismo. Con esa determinación, Truong salió de su casa y caminó hacia afuera, donde la luz de la mañana empezaba a extenderse por todas partes. Caminó hacia el mercado, el lugar donde se encontraría con Dui, el lugar donde todos los recuerdos comenzarían a resurgir. Ese encuentro no solo sería físico, sino un enfrentamiento con su pasado, con lo que había perdido, y con una esperanza tenue de recuperar lo que realmente importaba en su vida. Truong sabía que este era el momento en el que no podía seguir vacilando. Truong caminaba por las calles conocidas, sus ojos vagaban por cada casa, por cada rincón que una vez había dejado una huella profunda. Cada paso parecía devolverlo a recuerdos desvanecidos, esos días que no se pueden recuperar. El camino por el que caminaba era el mismo que había recorrido tantas veces antes, pero hoy era diferente. Cada casa, cada rincón de la calle, le recordaba al pasado, a la familia, a esas tardes cálidas con Thieu Nu, a las promesas que no se cumplieron. Aunque el tiempo había desdibujado tantos detalles, esa sensación, la sensación de haber vivido una vida tranquila, seguía intacta en su mente. Cuando pasó por el mercado, el lugar donde él y Dui se habían encontrado esa mañana, Truong se detuvo un momento. Su mirada recorrió la multitud buscando la silueta familiar del niño. Pero no estaba Dui.
Una ligera sensación de vacío se apoderó de él. Después de todo ese encuentro, había sido solo el principio, y no podía esperar demasiado en la primera vez. Pero rápidamente se recuperó, continuó su camino con una determinación inquebrantable. Sabía que no podía rendirse. Truong siguió caminando por el viejo camino, el mismo que Tieu Nu solía recorrer. Había paseado por estas calles con ella, había estado sentado en esa silla de madera en el pequeño jardín, mirando cómo el cielo se oscurecía y sintiendo el calor de su abrazo. Pero ahora todo eso pertenecía al pasado, y él estaba en el camino para recuperar los fragmentos perdidos. Cuando el sol comenzó a ponerse la luz amarillenta del atardecer, empezó a llenar la calle, y Truong se dio cuenta de que se acercaba al lugar donde vivía Tieu Nu. Las pequeñas casas, las calles de tierra que crujían bajo sus pasos, todo era tan familiar. Truong no tenía prisa, cada paso lo daba lentamente como si quisiera guardar cada momento de este regreso. Finalmente encontró a Tieu Nu y a Dui. Ambos estaban sentados en los escalones de una casa pequeña conversando alegremente. Dui reía entre dientes, sus ojos brillaban como el sol atravesando una ventana. Tieu Nu, sentada a su lado, mantenía la misma sonrisa cálida que Truong solía amar. Sus ojos brillaban como las estrellas en la noche. Dui contaba una historia corta y Tieu Nu escuchaba en silencio, sonriendo de vez en cuando, creando un ambiente lleno de dulzura y paz. Truong se quedó allí mirándolos en silencio. Esa felicidad sencilla, sin necesidad de ostentación, pero tan genuina, hizo que su corazón se apretara. Esa escena en sus ojos era tan hermosa que casi no podía creerlo. Era como una recreación de aquellos días pasados cuando él y Tieu Nu eran jóvenes, cuando todo era simple y lleno de sueños. Pero ahora, al verlos, Truong se dio cuenta de que aunque lo que se había perdido no podría volver, al menos aún podía ver la alegría en los ojos de Tieu Nu. Podía ver que una parte del pasado seguía viva en ella y en Dui. Se quedó allí durante un buen rato, como si quisiera grabar esa imagen en lo más profundo de su corazón. Pero luego Truong sintió un impulso fuerte. Ya no podía quedarse fuera de sus vidas. Lo que sentía ahora no era solo nostalgia, sino una nueva esperanza. Caminó hacia ellos lentamente, pero con determinación, como si cada paso fuera parte de su viaje para encontrarse a sí mismo. Truong no sabía qué pasaría después, pero sabía que estaba listo para enfrentar lo que viniera. Ya no quería vivir a la sombra del pasado. Quería una vez más entrar en la vida de Tieu Nu y Dui, recuperar lo que se había perdido, y esperar que algún día el pasado ya no fuera un dolor, sino recuerdos hermosos, una parte del próximo capítulo de su vida. Dui, Tieu Nu. Truong llamó suavemente, su voz se quebró con un ligero temblor. Los años de separación, los recuerdos dolorosos, ahora volvían a él con fuerza. Estaba allí frente a ellos, dos personas a las que había amado profundamente, pero ahora se sentían como sombras lejanas en su corazón. Aunque trataba de sonreír, todas las emociones en él se desbordaban, difíciles de controlar. Tieu Nu levantó la mirada, sus ojos se abrieron de par en par, sorprendida. Se quedó inmóvil por un momento sin poder creer lo que veía. ¿Cuánto tiempo había pasado desde la última vez que lo vio? Nunca imaginó que hoy él estaría allí, justo frente a ella, como si no hubiera pasado el tiempo. El mundo a su alrededor se volvió de repente silencioso. Solo quedaban Truong y Tieu Nu, mirándose el uno al otro en un momento lleno de emoción. Esa sensación, la inquietud, la sorpresa, hizo que el corazón de Tieu Nu latiera más rápido, como si estuviera regresando a una parte de su memoria que había estado olvidada durante tanto tiempo. Los ojos de Tieu Nu no podían apartarse de Truong. Aunque el tiempo había pasado, aunque los dolores del pasado aún quedaran, su amor por él nunca se había desvanecido.
Recordaba todos esos momentos con él, las tardes tranquilas al atardecer, las promesas de un futuro feliz que ambos habían soñado juntos. Ahora frente a ella, Truong ya no era un desconocido. Seguía siendo el hombre que había amado, el hombre que su corazón aún guardaba a pesar de tanto tiempo sin verlo. En un instante, todas las emociones en Tie Nu se encendieron. Una parte de ella quería lanzarse hacia él para abrazarlo con fuerza, pero otra parte estaba llena de miedo, de dudas sobre lo que había pasado en el pasado, sobre cosas que aún no podía entender. Sin embargo, se quedó allí inmóvil, observándolo, su corazón latiendo desbocado. De repente, Dui, el pequeño y despreocupado niño, rompió el silencio con una sonrisa radiante. Corrió hacia él, sus ojos brillando como el sol a través de la ventana. An Truong Dui, gritó su voz dulce y despreocupada como siempre. Corrió hacia él sin dudarlo ni un segundo y lo abrazó con fuerza, como si nada hubiera cambiado, como si ese día fuera solo el siguiente paso de un viaje del que nunca se había alejado. Sus brazos rodeaban a Truong como trayendo calidez y alegría al hombre que acababa de reencontrar. Truong se quedó paralizado, sintiendo el calor del niño que lo envolvía en olas de emoción. Estaba atónito, como si hubiera sido sacado de una larga pesadilla. Su corazón se apretó, pero también se llenó de ternura, de una esperanza que no se atrevía a imaginar. Esa escena, Dui abrazándolo, Tie Nu observando en silencio con ojos llenos de expectativa, era como una señal de un nuevo comienzo, una oportunidad para corregir los errores del pasado. Todo parecía haber regresado al punto de partida. Una familia pequeña separada por elecciones y errores, ahora reunida nuevamente. Esa sensación era como un milagro, algo que no podía imaginar. Truong sintió claramente el vínculo en los brazos de Dui, en los ojos de Tie Nu. Todo parecía haber vuelto a ser como antes, como si nada hubiera cambiado. Miró a Tie Nu, luego a Dui y finalmente sonrió. No era una sonrisa de arrepentimiento, sino una sonrisa de esperanza. La esperanza de que a partir de ese momento todo cambiaría. La esperanza de que esta familia pudiera encontrarse de nuevo, comenzar de nuevo desde lo que habían perdido. Tie Nu también sonrió, aunque en su corazón había muchas cosas no dichas, muchas cosas que necesitaban resolverse. Pero al mirar los ojos de Truong, sabía que al menos aún tenían una oportunidad. Una oportunidad para sanar, para continuar la historia de esta pequeña familia donde el amor y el perdón serían la base sólida para todo lo que viniera. Truong se sentó junto a Tie Nu y Dui, con las manos descansando sobre sus rodillas, como si no quisiera romper la paz de ese momento. Los tres se quedaron en silencio sin decir una palabra, solo el suave viento movía el cabello y el sonido de las hojas secas crujiendo. El sol comenzaba a ponerse, la luz amarillenta teñía todo el espacio, creando una escena tranquila y serena. En ese momento, todos los años de separación, las heridas en el corazón de Truong parecían desvanecerse. Todas las emociones que se habían acumulado en él ahora se soltaban, ya no había ataduras del pasado, ni preocupaciones por el futuro. Solo quedaba una sensación de paz, como si estuviera regresando a casa, a las cosas simples pero llenas de amor. Dui estaba sentado a su lado, sus ojos brillaban como estrellas. El niño no decía nada, solo lo miraba de vez en cuando con una mirada llena de alegría y pureza. Podía sentir el cambio en el ambiente, como si algo estuviera comenzando a sanar, aunque no pudiera explicarlo. Dui no necesitaba hablar porque todo estaba claro. La familia había vuelto sin importar cómo habían sido los días anteriores. Tie Nu estaba junto a Truong mirándolo. Su mirada ya no era la misma de antaño, llena de reproches, sino que ahora reflejaba comprensión y empatía. Durante todos estos años, ella había sufrido muchas heridas, pero ahora al mirar los ojos de Truong, ya no sentía ira ni arrepentimiento.
Solo quedaba tranquilidad, como si todas las heridas en su corazón finalmente se hubieran sanado. «Finalmente has vuelto», susurró Tieu-nu con una voz suave pero tan profunda que Truong podía sentir la sinceridad en cada palabra. Ella no necesitaba decir más porque todo lo que debía decir estaba en su mirada, en el silencio cargado de significado entre los tres. Esas palabras eran como una bienvenida, como un perdón, como una puerta abierta para que pudieran entrar en un nuevo capítulo de sus vidas, uno donde ya no habría más cargas del pasado, solo esperanza en el futuro. Truong solo sonrió una sonrisa suave pero llena de tantos sentimientos profundos. No podía decir más porque las palabras en ese momento parecían innecesarias. Su sonrisa no solo era una respuesta, sino también una disculpa, un arrepentimiento, una promesa de que no dejaría que volvieran a sufrir por la separación. Sentía el calor de Tieu-nu de Dui, y más que nada sentía que ya no estaba perdido en esta vida. Había regresado al lugar al que realmente pertenecía. Ese momento parecía durar una eternidad. El espacio a su alrededor se detuvo. Solo había 3 personas sentadas juntas, compartiendo una paz que alguna vez habían soñado. Dui recostó su cabeza sobre el hombro de Truong, cerrando los ojos, sintiendo la seguridad y calidez en los brazos del hombre al que había llamado hermano. Tieu-nu miraba a Truong con una mirada llena de esperanza, como si creyera que a partir de ese momento todo mejoraría. Una vez más, esta pequeña familia se había reunido no con palabras, sino con sentimientos, con comprensión y perdón. Sin importar cómo fuera el futuro, se habían encontrado de nuevo. Y eso era lo más importante. Dui tiró de la mano de Truong, sus ojos llenos de la inocencia y pureza de un niño que nunca ha tenido que enfrentarse a preocupaciones o dificultades. El niño miró a Truong con sus ojos brillantes y su voz clara sonó como una pregunta llena de esperanza. ¿Volveremos a vivir como antes, An Truong? Una pregunta simple pero que llevaba consigo un sueño grande, un deseo simple pero profundo que esta familia volviera a ser como antes, sin heridas, sin separaciones. Truong miró a Dui y luego a Tieu-nu. En sus ojos había un cielo lleno de esperanza, todo lo que alguna vez había deseado. El anhelo de construir una familia feliz donde no hubiera más distancia, no hubiera más dolor. Durante todos estos años luchó contra sí mismo con los errores del pasado. Pero ahora, frente a él, estaban Tieu-nu y Dui, las personas que amaba, las que había perdido y ahora había recuperado. En ese momento, Truong no necesitaba decir nada. Solo con su mirada lo decía todo. Sabía que sin importar cuán difícil fuera la vida, sin importar los desafíos que tuvieran por delante, siempre estarían juntos. Tieu-nu miró a Truong y luego a Dui, que estaba en sus brazos. Ella abrazó a su hijo con fuerza, sintiendo la calidez y la alegría que había estado faltando durante tanto tiempo. Los días de soledad, los momentos de tristeza cuando tuvo que vivir sin él, ya no parecían importar. Había encontrado la felicidad no en cosas materiales ni en promesas vacías, sino en la presencia de Truong, en el amor que compartían. Truong se sentó junto a ellos, observando en silencio, su corazón lleno de emoción. Lo que había esperado ahora se había convertido en realidad. Estaban de nuevo juntos como las piezas de un rompecabezas que finalmente encajaron. Los 3 se quedaron en silencio sin necesidad de decir más. Todos los sentimientos, todos los pensamientos que no podían expresarse con palabras, fueron reemplazados por la presencia de cada uno. El atardecer caía lentamente, la luz se desvanecía, pero el espacio a su alrededor se iluminaba con la alegría, con el calor de los sentimientos entre los 3. Dui apoyó su cabeza sobre el hombro de Truong, sus ojos se cerraron suavemente como un sueño tranquilo. Tieu-nu se recostó en Truong, sintiendo la seguridad y la paz que había estado buscando durante tanto tiempo. Estaban allí juntos mirando el atardecer, una escena simple pero llena de significado como un renacimiento para esta familia.
El espacio estaba en silencio, pero llenos sus corazones desbordaban de alegría. Aunque el mundo exterior cambiara, aunque la vida trajera más desafíos, sabían que esta familia nunca más sería separada. Juntos superarían todas las dificultades, juntos aceptarían lo que el futuro les trajera. Una familia pequeña, sencilla, pero llena de amor, ahora estaba de vuelta como una verdadera familia. Y en ese momento, entre la suave brisa y la luz del atardecer, que comenzaba a desvanecerse, supieron que habían encontrado lo más valioso en la vida, no dinero ni cosas materiales, sino amor y unidad. Vivirían así, se amarían así, y jamás dejarían que la distancia pudiera separarlos de nuevo.